Shalom, hermanos, porción de la Parashá 35 que trae por nombre Naasó, que la encontramos en el libro de Números o Bamidbar 4:21 al 7:89 y que significa levanta. Eso significa levanta. Y hoy vamos a hablar acerca de la consagración, ¿sí? Porque la consagración en la Parashá Naasó alcanza uno de sus puntos más profundos y es en el voto nazareano o nazareno, ¿sí? Desde una perspectiva del camino del Mesías, este tema no se trata simplemente de alejarse del mundo, porque a veces pensamos que cuando una persona es consagrada tiene que apartarse del mundo y salir de allí. No puede convivir con los del mundo porque si no pierde su consagración. No, no es esto, sino que es pertenecer completamente al Eterno para sus propósitos. Entonces, cuando yo entiendo el concepto que la consagración me está diciendo a mí, apártese no del mundo, sino apártese de las cosas que pueden ocasionar la distorsión para que no caminemos correctamente delante del Señor, es diferente, porque es tener la conciencia de que yo pertenezco completamente al Eterno y pertenezco para cumplir un propósito en sus caminos. Así que, ¿qué significa consagración en la mentalidad de la palabra? Podría ser una pregunta. ¿Qué significa consagración en la mentalidad de la palabra? Miren que en el hebreo hay ideas de cómo encontramos la palabra kadosh o la palabra kedusha. Y la palabra kadosh o la palabra kedusha nos habla de separados para Dios o para el Eterno. Pero encontramos también en esta porción de la palabra una palabra que trae por nombre Nasir. Nasir. Y la palabra Nasir es apartado o dedicado. Entonces aquí estamos viendo ya que se divide un poco más y nos abre un poco más la trayectoria y el pensamiento de esta palabra. Y también encontramos una palabra muchísimo en la Torah y es la palabra Corbán. Y la palabra Corbán nos habla o nos hace énfasis en un acercamiento al Eterno. ¿Sí? Entonces encontramos tres palabras que nos hablan de cómo podemos nosotros acercarnos delante del Señor o cómo podemos estar apartados. Una es Kadosh o Kedushá, separados para Dios; Nasir, que es apartados o dedicados; Corban, que es acercamiento al Eterno. Así que miren que la consagración no era primero moralismo, era disponibilidad, era pertenencia y era cercanía y era dedicación total al reino del Eterno. En esta porción de la palabra leemos acerca de Sansón, ¿sí? O Shinshón, y vemos allí que su madre se le dice, este hijo va a ser dedicado totalmente para el reino del Señor, ¿sí? Este hijo va a ser totalmente apartado o este hijo va a ser totalmente consagrado, ¿sí? Este hijo va a ser un Nasir, y aquí sale la palabra, va a ser un Nasir. Entonces aquí estamos viendo que hay tres escalas diferentes de cómo el Señor aparta o consagra, ¿sí? En este caso salía Nasir, y es sobre el caso que pues vamos a hablar nosotros. Así que la consagración no era primero moralismo, era disponibilidad, era pertenencia, es cercanía y es dedicación toda al reino del Señor. Así que en la Torá hay algo que se llama consagrado y ya no es considerado común. Cuando algo se consagra para el Eterno, cambia del estado común a un estado apartado, a un estado más elevado para el Eterno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un estado que genera en la persona o en el objeto, porque también habían objetos que se consagraban para el Eterno, un estado completamente diferente, un nivel espiritual mucho más alto. Así que el nazareo, ¿sí? Lo podemos ver como una imagen profética. El nazareo nos puede llevar a una imagen profética, porque el nazareo de número 6 o de Bamidbar, número 6, capítulo 6,
vivía temporalmente en un estado especial de separación. Él no vivía a todo momento separado. Él estaba en un periodo específico conforme a como él se había comprometido mediante este voto de Nazareo. Y vemos que era restringidos ciertos placeres para él, como cuáles no podía tomar nada del fruto de la vid, ¿cierto? Ni tocarlo. No podía tomarlo, ni podía tocarlo. También tenía que evitar contaminarse. Entonces no se podía contaminar con muerto. Estaba supremamente apartado, ¿sí? Otras cosas que tenía que buscar era llevar señales visibles de su dedicación. ¿Y cuál era la señal visible de su dedicación? Su cabello. Entonces vemos a Sansón o Shinshon que decía, entre las tantas cosas que se le dijo a su mamá, es no le pasarás navaja por su cabeza. Entonces tenía la señal de que este hombre era un hombre diferente. En el pueblo hay dos formas o hay dos condiciones donde el hombre tiene el cabello largo. Número uno, en este caso o en estos tiempos era cuando hacía un voto nazariano o nazareato, sí, de nazariato, y el segundo cuando está de luto. ¿Sí? Entonces la persona no se corta su cabello. Y en este caso, él tenía esta señal para identificar que él había hecho un voto, ¿sí? Que él había hecho un voto para el Eterno. Ahora, vamos a mirar un poco acerca de Yeshua y la consagración. Perfecta, porque el Mesías nos muestra ese nivel. Muchos podríamos decir, no, entonces deberíamos consagrarnos muchos para no caer en ese nivel. Pero estamos viendo allí que si vamos a ver el voto nazariato de esos tiempos, de una u otra forma tenía un nivel supremamente alto, casi como los sumos sacerdotes. ¿Sí? Casi como los sumos sacerdotes, no podían contaminarse con muerto, si no había incumplido su voto. El sumo sacerdote que servía en el lugar santísimo no podía contaminarse con muerto porque si no, no podía cumplir sus funciones. Entonces estamos viendo que aquí hay un símil entre estos dos. Pero ¿qué nos habla el Mesías Yeshua? Bien, Yeshua como el Mesías, miren que no fue nazareno, él no fue nazareno, Nazareo. ¿Sí? O nazareo, él no hizo voto de nazareo, porque técnicamente él bebió vino, ¿sí? Estuvo en una fiesta donde de hecho convirtió el agua en vino, ¿cierto? Tocó muertos para resucitarlos. Tenemos a Lázaro, tenemos a la niña, ¿cierto? Que decían, ha muerto, y él entra al cuarto y ve y le dice, no, estás durmiendo, ¿sí? Pero sí fue el modelo perfecto de consagración. Entonces, ¿cómo puedo yo en este tiempo consagrarme para el Señor de una forma diferente? ¿Cierto? Para no perder el balance, irme al extremo de decir, entonces, la forma de consagrarse yendo o haciendo un voto nazariano o nazareto, y irme al otro extremo y decir, no, no, no es posible. Bueno, hay una separación, y esa separación eh, no fue un aislamiento religioso, porque a veces pensamos que la forma de nosotros consagrarnos para el Señor es teniendo entonces nosotros un aislamiento religioso. Y eso ocasiona en algunos creyentes que piensen que porque se apartan y dejan de vivir de una u otra forma de algunas cosas del mundo los hacen más santos. Y no es así. De hecho, el maestro no muestra eso, no dice eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vemos que Yeshua comía con pecadores, ¿sí? Caminaba entre enfermos, tocaba impuros, ¿sí? ¿Recuerdan los hombres que tenían Sara, lepra? Estaba en medio del pueblo, y en medio del pueblo habían pecadores y no pecadores, ¿sí? Y sin embargo, nunca perdió su santidad, nunca fue gobernado por el sistema del mundo, ¿sí? Y hay una gran diferencia enorme entre separación bíblica y aislamiento religioso. Y aquí tenemos que cuidarnos mucho, hermanos, porque hay muchas personas que cuando llegan al camino de las raíces hebreas piensan que tienen que aislarse religiosamente de todos, porque no, mezclarme con otros, eso va a ser la perdición. No,
La palabra dice que ellos se conviertan a nosotros. Entonces, para que ellos se conviertan a nosotros, quiere decir que nosotros tenemos que estar en medio de ellos. Y eso es importante, ¿sí? Es importante que nosotros veamos y entendamos esta realidad. Así que la santidad, digámoslo así, en el camino del Mesías no es huir del mundo. La santidad en el camino del Mesías no es huir del mundo, sino es llevar la presencia del Eterno dentro del mundo. Y es diferente. Nosotros necesitamos llevar la presencia del Eterno dentro del mundo. Amén. Nosotros tenemos que afectar al mundo, ¿sí? Y el maestro, el Mesías Yeshua, habla maravillosamente de esto. Él habla muy especial habla una forma muy especial acerca de esto. Miren que en Juan, capítulo 17, verso 18, el mismo Mesías Yeshua habla con el Padre acerca de esta situación, porque muchos podrían decir, no, la solución es que nosotros nos vayamos para el pico de la montaña más grande aquí en Guatemala, que es ¿cuál? El volcán de agua. El volcán de agua. Vámonos para allá, para el pico más alto del volcán de agua, ¿sí? Aquí en Guatemala. Hagamos nuestra casa allá o nuestras casas allá y nos aislamos de todos y así vamos a resguardarnos de no caer o no perder esa santidad. Y no es así. El maestro, de hecho, nunca lo vio así, ¿sí? Él en Juan 17, verso 18, nos habla acerca de ello. Y allí dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces aquí estamos viendo que el mundo es un proceso que todos nosotros los creyentes vamos a tener que vivir y que tener que pasar. Y a veces suena duro y a veces suena cruel y para algunos genera gran temor y creo que es cuando se es papá, porque cuando se es papá lo que menos se quiere es que los hijos caigan en las garras del mundo. ¿Sí? Entonces los papás hacen todo lo posible e imposible, los llevan allá a la montaña del volcán de agua para que no los mire nadie. ¿Sí? No los mire absolutamente nadie y estén allá como una porcelana muy fina ahí guardados, ¿verdad? Pero resulta y pasa que el maestro no dice eso, ¿sí? De hecho, él dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, es necesario que nosotros nos untemos del mundo. Y no es untarnos en el concepto malo, es untarnos en el concepto en que el Señor nos necesita dentro del mundo. Él no nos necesita dentro del conflicto y el caos de este mundo. Porque desde ahí es donde el Señor va a hacer una obra poderosa en todos nosotros. Aislados no va a hacer absolutamente nada, ¿sí? Y de hecho lo vemos con Sansón. Sansón estaba rodeado de filisteos, ¿sí? Estaba totalmente sitiado de filisteos y su misión era contra los filisteos. Que el desarrollo de su función no era como el Eterno la quería, es diferente, pero el final de sus días fue el cumplimiento de lo que el Eterno había puesto en él para esa misión. Así que la santidad no significa aislamiento, hermanos. ¿Sí? Está muy de moda ver hermanos que se les dificulta socializar. Y no, eso no está en el Eterno. La santidad no significa aislamiento, sino que la santidad es una misión. Me aparto para el Eterno para yo cumplir una misión, ¿sí? Y Yeshua no pidió que sus discípulos escaparan del mundo, sino que permanecieran en él. Pero permanecieran en él ¿para qué? Para llevar la presencia, la verdad y el carácter del Eterno en aquellos que no tienen carácter del Padre. ¿Qué hace el Padre a sus hijos? ¿Qué les da? Carácter, ¿cierto? El papá es el que forma el carácter de los hijos, ¿sí? Si el papá es un papá muy débil en carácter, en ocasiones los hijos crecen con el carácter de la mamá. Y no es que el carácter de la mamá sea malo, pero el corazón de la mamá es un corazón más sensible, es un corazón más emocional, es un corazón más dado,
¿sí? Y en algunos momentos de la vida ese corazón no va a servir en las circunstancias y en las situaciones que va a tener que vivir ese niño o esa niña. Y ahí es donde tiene que salir o relucir el carácter del papá, ¿sí? Ahí es donde tiene que relucir el carácter del papá. Entonces, bueno, aquí estamos viendo que el Eterno nos manda a permanecer en el mundo, pero para llevar la presencia, la verdad y el carácter del Todopoderoso. ¿Y por qué? Hermanos, porque nosotros somos la luz del mundo. Eso nos dice la palabra. En Mateo 5, versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Si nosotros somos la luz, ¿por qué vamos a dejar sin luz a aquellos que caminan en tinieblas? Si nosotros somos la luz, quiere decir que la luz, las tinieblas no van a prevalecer sobre la luz. ¿Por qué tenemos miedo nosotros? En ocasiones de estar en medio de las tinieblas. Ahora, yo con esto no quiero decir que tenemos que probar al adversario e irnos a lugares donde hay tinieblas para decir, no, somos la luz y somos infalibles. No, ¿cierto? No, no, no. Lo que yo quiero dar a entender es que habrán momentos, habrán circunstancias donde nosotros tenemos que estar ahí, pero tenemos que estar con una misión y parte de la misión es que nosotros tenemos que llevarle luz a aquellos que están en tinieblas, ¿sí? Así que Yeshua nos enseña y nos muestra una consagración interior muy profunda, ¿sí? Yeshua enseñó que la verdadera pureza nace del corazón. La verdadera pureza nace del corazón. ¿Quién quiere ser puro? Aquel que definitivamente ha apartado su corazón para ir en pos de ese camino. En Juan, capítulo 17, él nos empieza a mostrar ciertos caracteres específicos acerca de consagrarse para el Señor, ¿sí? Y él entonces, él ora y él empieza a orar y empieza a, a decir una serie de cosas muy interesantes allí. Dice en su oración, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El problema no es el mundo, el problema es el mal que está dentro del mundo, ¿sí? Nosotros podemos ser en la solución para erradicar ese mal que ha venido al mundo, pero el mundo no es el problema. El problema es el mal que se ha querido levantar en contra del mundo. El problema aquí en Guatemala, hermanos, no son las pandillas, no son las maras, o en Colombia o en cualquier otro lugar que está allí. El problema es cuando los hijos de la luz se callan y se dejan opacar por esa oscuridad que quiere contaminar el mundo. Y entonces nosotros entramos ahí en acción, porque luego él dice, por ellos yo me santifico a mí mismo. Miren lo que hizo el Mesías. El Mesías no lo hizo por él, lo hizo por ellos. Y esto es un llamado grande a todos, a líderes, es un llamado a servidores al Señor, es un llamado al cuerpo del Mesías a que nosotros tengamos ese mismo sentir y esa misma esencia del Mesías, porque el Mesías dijo que nos había dado ejemplo para que como Él hagamos. Y Él nos da un ejemplo maravilloso y nos dice, por ellos yo me santifico a mí mismo. Es decir, que cuando yo tengo claro el propósito y el plan que el Señor quiere hacer en mi vida, ¿sí? Yo soy consciente que en algunas áreas de mi vida yo tengo que morir por amor a ellos. Y Pablo lo expresa y lo dice. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿cierto? Yo puedo hacer todo, pero no todo me va a convenir. ¿Por qué? Por amor a ellos. Entonces, nosotros tenemos un punto muy importante. Es por amor a esas almas que están afuera que nosotros día tras día nos consagramos, día tras día nos apartamos, día tras día somos diferentes, estamos en el mundo, pero somos distintos. Nos movemos en este mundo, pero nos ven diferentes, no nos ven iguales, ¿sí? Así que la palabra santificó aquí tiene sentido sacerdotal. El Mesías Yeshua sabía que tenía que ir a cumplir un trabajo de sacerdocio en el ámbito espiritual, ¿sí? De hecho, él dice que todos los días está presente delante del Eterno haciendo rogativas de arrepentimiento por amor a todos nosotros,
porque no somos infalibles de equivocarnos, ¿sí? Entonces, miren que esa palabra de santificó tiene sentido sacerdotal. Así que apartarse completamente es para la misión que el Padre ha encomendado en cada uno de nosotros. Y creo que cada uno de nosotros tiene que poner su vida en dos balanzas y ver qué cosas me pueden hacer apartarme de caminar con el Eterno y qué cosas no. Qué cosas yo tengo que sopesar para yo dejarlas de lado porque no me convienen y qué cosas tengo que reforzar para yo apartarme cada vez más delante de él, ¿sí? Juan 4:34. Miren, Juan 4:34 nos habla de un concepto físico. Juan 4:34 nos habla de un concepto físico y él habla de cosas terrenales, enfocándolo, llevándolo a cosas espirituales, ¿sí? Entonces él empieza diciendo así, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, ¿sí? Él mezcla las dos cosas. Él dice, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, él está dejando de lado las cosas terrenales, los placeres de la vida. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre que fue el que lo envió. ¿Con qué fin? Con el fin de él acabar su obra. Todos nosotros en un momento determinado vamos a tener que acabar la obra para la cual él nos trajo. La pregunta que todos deberíamos de hacernos es, ¿la comida, es decir, lo terrenal, está por encima del propósito que el Señor ha puesto en mí o yo lo terrenal lo dejo por debajo y paso por encima para cumplir lo que el Señor ha encomendado en mí? ¿Qué me alimenta más a mí, las cosas terrenales o las cosas espirituales? ¿Qué es lo que más me está fortaleciendo a mí en el camino del Señor? ¿Las cosas terrenales o las cosas espirituales? ¿Sí? Es una buena pregunta. Así que Yeshua muestra aquí una consagración total, una vida entera que estaba separada y enfocada en la misión del Padre. A pesar de que nosotros estamos en este mundo, no podemos desenfocarnos de la misión que el Padre nos ha dado porque sobrepasa las cosas terrenales de este mundo. Y a veces perdemos el balance, nosotros como creyentes perdemos el balance porque las cosas del mundo quieren opacarnos y sobreponerse por encima de las cosas espirituales que nosotros tenemos que cumplir. ¿Sí? Los afanes de la vida a veces nos tienden a desconectar de las cosas espirituales que el Señor ha encomendado en nosotros. Y cuando eso sucede y perdemos esa conciencia, entonces empiezan a invadirnos más cosas terrenales que espirituales y ahí es cuando en ocasiones nos desenfocamos de la misión que el Señor ha puesto en nosotros. Y es un hilo muy delgado, casi imperceptible, ¿cierto? No se ve mucho, es casi invisible. Miren, miremos Juan 17, verso 19. Juan 17, verso 19, nos habla del Mesías, ¿no? Y de qué hizo él por amor a nosotros. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, ¿sí? Ya lo habíamos visto. ¿Para qué también? Miren, ¿para qué lo hace? Para que también ellos sean santificados en la verdad. Y esto es un ejercicio de doble vía. Cuando nosotros, como creyentes, nos santificamos y nos apartamos para el Señor, también impactamos a todos aquellos quienes nos rodean. ¿Sí? Nosotros lo vemos en el Mesías. Él se separó, ¿cierto? Para sí mismo, se separó. ¿Para qué? Para que también nosotros seamos santificados en la verdad. Cuando uno se aparta para el Señor y busca tener una vida recta delante de Él, nuestra vida va a ser el testimonio más vivo y eficaz que va a estar alrededor de las personas que no conocen del Señor, porque va a ser nuestra vida la que va a hablar a través de nuestras conductas a los no creyentes, ¿sí? A través de las conductas de los no creyentes. Entonces es una tarea maravillosa y hermosa. Miremos Juan 17, 19 y 20. Dice, por amor a ellos me he separado a mí mismo para ser kadosh o apartado, para que ellos también sean separados para ser kadoshin o apartados por medio de la verdad.
oro no solo por estos, sino también por aquellos que confiarán en mí por la palabra de ellos. Entonces estamos viendo que nuestra palabra es muy importante frente a los ojos de los no creyentes cuando nosotros decimos que somos separados o hemos sido apartados para el Señor. Por eso es muy importante y es de muy alta estima cuando a nosotros alguien nos pregunta y nos dice, ¿usted cree en Dios? ¿En qué cree usted? Porque estamos nosotros pasando de ser de los invisibles a los visibles y pasamos a ser a esos visibles que esos que han sido ciegos y empiezan a ver algo visible, enfocan sus ojos en nosotros y no nos ven a nosotros, ven en la obra poderosa del Señor, ven es la manifestación del Espíritu del Eterno a través de nosotros. Así que el Nazir, ¿sí? El Nazareo tenía un trabajo supremamente importante porque subía a un nivel casi como el sacerdote, ¿sí? Y empezaba a tener un rango de visibilidad completamente diferente a todos los otros del pueblo, porque sabían que ese hombre estaba en una condición y en una separación sobrenatural que lo elevaba espiritualmente a él. Y esto es algo que todos nosotros debemos tener, porque la palabra nos dice que nosotros somos reyes, pero también que sacerdotes para el Dios Altísimo. Entonces estamos en un nivel espiritual muy alto. Y cuando distorsionamos nuestro nivel de espiritualidad es cuando se empiezan a ver desenfocados los buenos ejemplos y los buenos testimonios que nosotros tenemos que dar. Y no importa en el lugar que estemos, nosotros podemos dar testimonio del Mesías. De hecho, dice, me seréis ustedes testigos, ¿sí? Me seréis testigos. Y el me seréis testigos no es que tengamos que ponernos un letrero aquí adelante y decir que nosotros reconocemos al Dios de Israel como Dios y seguimos al Mesías Yeshua, y entonces tenemos el letrero aquí adelante y en la espalda y dicen, ah, sí, son testigos. No, mi vida, mi forma de conducirme, mi forma de hablar, mi forma de expresarse, mi forma de rodearme, diferente a todos los otros, atestiguan lo que yo soy. Eso atestigua lo que yo soy. Y sería maravilloso que no tuviésemos ni siquiera que decir en qué creemos o qué somos, sino que nuestra propia vida hablara por sí sola, ¿sí? Así que dice ese versículo esto, así que me santifico. No habla de apartarse del mundo físicamente, sino de consagrarse completamente al propósito del Padre. En el contexto del pensamiento del Eterno, la santidad o la palabra Kadosh es ser separado para el Eterno y para su misión. Cada uno tiene una misión. El trabajo está en descubrir cuál es la misión mía en este mundo. ¿Cuál es la misión mía en este mundo? ¿Cuál es el trabajo que el Señor ha encomendado para mi vida y cómo yo puedo mostrar esa misión en este mundo? ¿Sí? Así que la consagración en el judaísmo del segundo templo, en los tiempos de Yeshua, podemos ver que existían movimientos de separación, ¿sí? O de consagración. Estaba el movimiento de los fariseos en los tiempos del Mesías, estaba el movimiento de los esenios, estaba el movimiento de los nazareos, estaba el movimiento de las comunidades del desierto, ¿sí? Y muchos de ellos asociaban santidad con reglas externas. Y aquí voy a empezar a detenerme un poco porque en nuestros tiempos parece que es lo mismo. Muchos asocian santidad con reglas externas. Entre más reglas externas yo cumpla, no, yo soy más santo. Tengo una aureola y voy cumpliendo más y me van subiendo. No, no podemos asociarlo solo a esto, ¿sí? No podemos asociarlo solo a reglas externas. Otros piensan que son de purezas rituales y dicen, no, tenemos muchísima santidad porque nosotros nos cuidamos muchísimo en la pureza ritual, ¿sí? Y no podemos decir que santidad solo es eso, ¿sí? Otros hablan de separación física. Lo vemos en los tiempos del Mesías Yeshua y aún lo vemos en los tiempos de nuestros hermanos. Hay un grupo específico del judaísmo que está completamente aislado del mundo.
¿sí? Y hace parte, si yo no estoy mal y no me equivoco, de la línea jasídica ultraortodoxa. Y ellos no salen de su barrio, no salen de su contorno ni de sus paredes, no se mezclan con absolutamente nadie, solo sale un hombre y ese hombre sale en un tiempo específico, solo ese hombre tiene un teléfono móvil para recibir llamadas, el resto de todas las comunicaciones son en carteles que pegan en las paredes y están completamente aislados, ¿sí? Y nosotros podemos decir hoy en día, uy, eso es terrible, pero lo estamos viendo en el camino del Mesías. Muchos no se mezclan ni muchos quieren congraciarse con otros hermanos porque sienten que pueden caer de su nivel espiritual si se rodean de otros que no hacen exactamente lo mismo que ellos hacen. Y eso también puede ser una distorsión en el camino del Señor, porque no nos fuimos llamados del todo a llegar a ese nivel, ¿sí? Así que eso no se ve. Y miren en el corazón del Mesías Yeshua qué pasa, ¿sí? Y el maestro lleva esto, pero a la idea del corazón, ¿sí? Porque nada sirve tener una vida de aquí para allá si yo no la interiorizo acá. De absolutamente nada sirve. De nada sirve que de aquí para allá todo el mundo me vea de una forma, si yo realmente no la interiorizo en mi corazón, ¿sí? Y el maestro nos enseña y nos habla de una pureza interior. Y ellos empiezan a temblar en sus pensamientos. De hecho, empiezan a tener conflictos, porque le dicen, no, ustedes también tienen que tener una pureza interior, ¿sí? Vemos a este gran hombre que se le acerca al Mesías Yeshua, un maestro dentro del pueblo, Nicodemo, y Nicodemo le dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y el Mesías Yeshua le dice, oye, pero tú siendo maestro del pueblo, me preguntas a mí, ¿cómo vas a nacer de nuevo? ¿No sabes cómo nacer de nuevo? Tenía una vida de aquí hacia allá, una vida llena de rituales, una llena vida de separación física, una vida llena de reglas externas, pero no tenía una vida llena de ideales y de sincronizar su corazón con la pureza del Señor. Y tenemos que cuidarnos nosotros como creyentes mucho de esto. No podemos creer ni pensar que nuestra vida está netamente de aquí para allá, ¿sí? Que si nos ven salir con la equipa nos van a ver más elevados y supernaturalmente elevados espirituales. No, tenemos que ver que nosotros tenemos que tener una vida íntegra, tanto física como espiritualmente. Y el maestro dice, tienen ustedes que tener una pureza interior, tienen ustedes que tener una obediencia, tienen que ustedes tener un amor, tienen que ustedes tener una redención total al Padre. Al punto que Nicodemo le dice, ¿cómo hago para nacer de nuevo? Y el maestro le dice, tienes que volver a nacer, a introducirte en el vientre de tu madre. Y uno que ve a un bebé, ¿cierto? De un par de días, y uno dice, Dios Todopoderoso, ¿cómo podemos introducir otra vez ese bebé en el vientre de su madre? O sea, sería posible ahora. Llevémoslo al otro punto. Si viéndolo bebé pequeño y imaginarnos la escena de cómo introducirlo de nuevo al vientre de la madre, imaginémonos ahora cómo nos introducimos nosotros hacia esta estatura, ¿cierto? Al vientre de nuestra madre. Ni siquiera la mamá canguro podría cargar a su hijo así de grande ya, ¿cierto? Que lo carga por mucho tiempo. ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, Pablo nos habla acerca de una ofrenda viva y él nos habla acerca de cómo la consagración nos quiere llevar a una ofrenda viva. En Romanos capítulo 12, versículo 1, vemos eh, que probablemente la interpretación que le dieron desde el concepto mesiánico más profunda de Nassau se ve aquí. Y él dice que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos. Dice Pablo, presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, ¿sí? Miren que en el templo el sacrificio moría. El sacrificio moría. Y la palabra dice que nosotros somos templo del Ruach HaKodesh, es espíritu del Santo, poderoso Israel, mora
dentro de nosotros, no está fuera de nosotros. Y Pablo dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. O sea, nosotros todos los días de nuestra vida tenemos que ser cortados, eh, fraccionados, separados, ¿cierto? Y quemados. Entonces aquí nos está hablando que verdaderamente una vida en santidad o en separación para el Señor sobrepasa nuestra vida material al punto que es la espiritual que se sobrepone por encima de esta carnalidad. Y eso es algo que a nuestros ojos parece locura, ¿sí? Porque podríamos decir nosotros, ¿cómo puedo mostrar mi vida espiritual cuando todas las personas me ven es en esta vida carnal? ¿Cómo puedo yo mostrar esa realidad espiritual en esta vida carnal? Yo, yo pienso que es algo muy parecido como a Sadrá, Metzá y Abednego. Porque cuando ellos fueron introducidos en el horno de fuego, pasó algo sobrenatural. Y algo sobrenatural que pasó es que la palabra nos dice allí que cuando ellos salieron del horno, ninguna parte de su cuerpo fue quemada, ni siquiera el cabello. Y habla del cabello, y habla del cabello porque aquel que ha visto que cuando han habido incendios y tristemente hay personas que han muerto en los incendios, una de las cosas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que es súper inflamable es el cabello. Y la palabra dice que ni siquiera el cabello. Entonces quiere decir que la parte espiritual que estaba en ellos salió y fue como una burbuja que lo rodeó, que no permitió que su cuerpo se quemara, ni siquiera olían a quemado. Entonces, cuando nosotros vemos esa realidad en nuestra vida y nos consagramos o nos sacrificamos, ¿cierto? Para el Todopoderoso, estamos generando entre nosotros una burbuja, ¿sí? Que muestra una condición completamente diferente. ¿Quién los llamó a ellos a salir del horno? El rey. No fueron los soldados, no fueron sus súbditos, ¿cierto? No fueron los alguaciles que estaban allí alrededor, fue el mismo rey, porque identificó algo distinto, vio algo diferente. Así que la consagración se vuelve continua, se vuelve una práctica y debe ser una cotidianidad en nuestra vida. La consagración debe ser una cotidianidad en nuestra vida. Nosotros necesitamos consagrarnos todos los días de nuestra vida, no solo cuando vamos a estar en el Shabbat, ¿cierto? Ay, qué lindo. Necesitamos que fluya el espíritu de nosotros de santidad y en estos días que pasó, pues estábamos luchando, no. Tiene que fluir a todo momento, ¿sí? En la visión de la palabra, la santidad deja de limitarse a un espacio sagrado y se convierte en una existencia entregada. El altar ya no está solamente en el templo, el altar es la vida misma del discípulo. Nosotros somos el altar, somos nuestra propia vida. Cada pensamiento, cada decisión, cada acto diario se transforma en una ofrenda presentada delante del Todopoderoso. Esto me acuerda a las palabras del doctor. No podemos desligar nuestra vida de los caminos del Señor. Toda nuestra vida tiene que estar ligada a Él. Toda nuestra vida, a todo momento. Si yo voy a entrar a un sitio y yo sé que ese sitio no es correcto del Señor, yo no puedo entrar a lugares que no están correctos porque estoy desligando mi vida espiritual del Señor. Si sé que voy a estar en lugares que son hostiles para nosotros los creyentes del Señor, es ilógico que nosotros mezclemos nuestra vida y nuestra santidad con el Eterno. Recuerden lo que sucedía. El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santo ni santísimo si no estaba correctamente purificado y listo, ¿sí? Haz de cuenta que nosotros no vamos a entrar, sino que ahora el templo, ¿cierto? Del Espíritu del Santo es el que se mueve por todo lado y nosotros lo introducimos. No nos introducimos nosotros a Él, sino que Él nos introduce a nosotros. Y nosotros lo estamos llevando por todo lado. Oye, miren que es muy lindo porque es que en los tiempos del tabernáculo habían unos hombres específicos que tenían que llevar el tabernáculo y hoy en día lo llevamos nosotros. Hoy en día lo llevamos nosotros.
O sea que en nosotros está la oportunidad de santificar o de profanar eso que el Señor ha puesto en nuestras vidas. ¿Sí? Así que, ¿cómo trabajamos hoy en la consagración? ¿Cómo podríamos trabajar hoy con la consagración? Vamos a mirar algunos puntos. Punto A, entender que pertenecemos al Eterno. Nosotros necesitamos entender que pertenecemos al Eterno. Cuando entendemos que pertenecemos al Eterno, la consagración comienza con una identidad. Yo pertenezco a, tengo identidad, ¿sí? Así que no es que quiero ser espiritual, es más bien mi vida ya no me pertenece completamente a mí, porque yo tengo una identidad, la identidad del Padre, ¿sí? Y Pablo lo expresaba, Pablo lo decía y hablaba en sus cartas, han sido comprados con precio de sangre, ¿sí? Hemos sido comprados con precio de sangre. Así que en la mentalidad de todo creyente, aquello que era consagrado dejaba de ser común, porque pasaba a pertenecer exclusivamente al Eterno. El nazareo, los utensilios del templo y los sacrificios tenían algo en común. Ya no estaban disponibles para su uso ordinario. Hermanos, nosotros no estamos disponibles para usos ordinarios. Si nosotros nos hemos apartado para el Señor, sienta y piense usted que usted ha consagrado su vida para Él y usted ya no está y no debería permitirse ser utilizado para cosas ordinarias, porque usted tiene un nivel más alto, un nivel donde se ha permitido acercarse más al Señor. No se rebaje de su nivel, no se rebaje de su estatus. Mire que el Señor es maravilloso, nos pone un estatus diferente a nosotros cuando nos apartamos para Él. Eso es maravilloso. Eso es como, sin ánimo de ofender, ¿no? Eso no quiero herir susceptibilidades, pero eso es como decir, estás en el estrato cero y el Eterno te va a poner, aquí cuántos estratos hay, igual, y te va a poner en el estrato, aquí no hay, bien, en Guatemala no hay, mira, en Colombia sí hay, ¿sí? Estás en el estrato cero y te van a elevar al estrato 6, que es el más alto. Después de tú vivir en el estrato 6, ¿te quisieras devolver al estrato cero? No. Por supuesto que no, ¿cierto? Más. ¿Cierto? Saliste del estrato cero que dices, uy, allá el ambiente es pesado, el ambiente es tenso, la seguridad no es, allá se sobrevive porque la seguridad no es muy fácil y eso, y te llevan al estrato 6 donde tú dices, uy, todo es tranquilo, hay armonía, toda la gente que sale es fantástica porque todos salen y tienen un estatus distinto, ¿te devolverías al estrato cero? Yo pienso que no, ¿cierto? Muchos dirían no, pues si acaso algunos dirían no, bájenme al medio, me siento ya muy alto, pero no creo que todos digan no, devolvámonos al cero, donde tengamos que subsistir. Yo creo que no. Y eso es lo que el Eterno quiere hacer con nosotros, sin ánimo de excluir. Él quiere hacer con nosotros eso. A medida que nos vamos apartando para Él, Él nos va elevando a un nuevo estrato espiritual. ¿Por qué bajarnos? ¿Por qué menguar de eso que el Señor ha hecho en nosotros? No es lógico. No deberíamos hacer eso. Antes, todo lo contrario, deberíamos impulsarnos a subir más, ¿sí? A llegar más a la medida de Él. Eh, así que ya nosotros no estamos disponibles para unos usos ordinarios. Nosotros estamos disponibles para unos usos más honrosos. Ese es el nivel al que el Señor nos quiere llevar a todos. De la misma manera, en el Mesías Yeshua, el creyente entiende que su tiempo, su cuerpo, palabras, decisiones y propósitos ahora pertenecen al Eterno. Y la consagración no nace del esfuerzo religioso, nace de reconocer quién es el que nos llama. Hoy en día hay muchas personas que se esfuerzan religiosamente para cumplir cientos de cosas. ¿Está mal? No, no, no está mal, ¿sí? Pero ese no es el foco. Si no se nace, si no se hace o se nace de reconocer lo que el Señor ha hecho en nosotros. De nada sirve esforzarnos. Así que fuimos llamados aparte porque ahora yo soy de Él. Y cuando yo soy de Él, tengo un estatus diferente. Y aquí les dejo un ejemplo maravilloso. Cuando David estaba llevando el arca a la casa, ¿cierto? A su casa,
en ese trayecto de llevar el arca sucedió algo muy doloroso para David. Alguien perdió la vida, ¿recuerda cómo se llamaba este hombre que perdió la vida? Usías. ¿Usías? ¿Sí lo recuerda? Muy bien. Iban llevando el arca y el arca estaba a punto de caerse, ¿cierto? Y este varón del Todopoderoso coge y reacciona como cualquier hombre podría reaccionar, ¿sí o no? Uno ve que se va a caer algo y ¿qué es lo primero que uno hace? Reaccionar para evitar que se caiga, ¿cierto? Si está uno cerca. Es el reflejo natural de nosotros, ¿cierto? A raíz de esa circunstancia dolorosa, ¿sí? David decide no llevar el arca a su casa e introduce el arca ¿en dónde? En la casa de Obededón. En la casa de Obededón. Y mire lo que sucede con David. Entiendan esto, hermanos. Cuando ustedes reciben la presencia de Hashem, obra una forma sobrenatural. Llegan, Usa. se llamaba Usa, quien puso su mano allí y perdió la vida. Pero cuando esto sucede, la casa de Obededón recibe el arca del Eterno y automáticamente, ¿qué empieza a pasar? Empieza a ser bendecido, ¿sí o no? Y a David, el rey, le llega la noticia, oye, en la casa de Obededón están siendo muy bendecidos. ¿Qué interpreta David? El arca del Eterno ha llevado bendición a la casa de Obededón. ¿Y qué dice David? Voy a ir a traer el arca. ¿Sí o no? Voy a ir a traer el arca, ¿cierto? Hermanos, cuando nosotros vemos que hemos sido separados y que el Señor ha puesto algo en un nivel muy alto dentro de nosotros, yo me guardo mucho porque la bendición está tan cerca que a veces a nosotros nos parece imperceptible y no la vemos. Y la bendición está dentro de ti, la bendición está dentro de mí. La presencia del Señor, la bendición que bendijo la casa de Obed Edom está dentro de nosotros. De nosotros depende a qué lugares o en qué lugares nosotros hacemos reposar esa bendición del Todopoderoso para que se aparte o para que se acerque. Está en nosotros. Así que nosotros debemos también separar tiempos para el Señor. El Nazareo hacía separaciones visibles, ¿sí? Y nosotros podemos apartar tiempos de oración, ayuno, estudio de la palabra, adoración, silencio. El Shabbat es un tiempo importante. La consagración necesita espacio donde el alma vuelve a alinearse, porque toda relación necesita un encuentro continuo. No hay una relación que subsista si no hay un encuentro. No hay una relación, por más amor que se tenga, si el esposo está abajo en Argentina y la esposa está en Guatemala. No hay una relación que subsista así, ¿cierto? Hay momentos donde se necesitan tener encuentros continuos y la consagración se debilita cuando el alma vive permanentemente distraída. Esto es muy importante. Nosotros a veces nos distraemos muy fácilmente. Y cuando nuestra alma se distrae, empieza a haber separación del Señor. Así que la santidad en la palabra siempre crea ritmos sagrados. Dios estableció tiempos apartados, no porque necesite tiempo humano, sino porque el corazón humano necesita volver constantemente a su presencia. Hoy estamos volviendo a su presencia. Amén. Y eso lo necesitamos. El Shabbat es un refrigerio para el alma, nos acerca de nuevo al Creador. Por eso Yeshua mismo se apartaba frecuentemente, ¿sí? Lucas 5:16 nos muestra, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. A veces en medio del silencio el Señor habla de unas formas maravillosas. Y nosotros necesitamos, como sumos sacerdotes, introducirnos en el lugar santo que mora dentro de nosotros y conectarnos con el Padre para poder tener esa consagración sobrenatural, ¿sí? Marcos 1:35 dice, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, ojo con esto, es el Mesías Yeshua lo que dice, mire, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En la mañana también hay un momento especial. El rey David también lo expresa, ¿cierto? En uno de sus salmos.
Temprano en la mañana te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Sí, quiero tener esa conexión contigo. Me introduzco en lo profundo de mi ser. Sí, me introduzco en lo profundo de mi ser. Los hombres, cuando usan talid y se cubren, cierro mis cortinas, me introduzco en lo profundo de la santidad para apartarme para mi Señor, para estar delante de Él. Marcos 1:35. Así que incluso el Mesías Yeshua necesitaba espacios de comunión y alineación con el Padre. Y esto nos enseña que debemos ser humildes, porque a veces creemos que cuando llevamos mucho tiempo en el camino del Señor somos super santos. Entonces no necesitamos esto. Aún el Mesías, en el nivel del Mesías, no dejó de lado estos momentos. Él no necesitaba, cuánto más nosotros, ¿sí? La consagración no se sostiene solamente en momentos públicos, sino en encuentros secretos. El Shabbat mismo revela este principio. El Eterno santificó tiempo antes que lugar, ¿sí? Lo leímos anoche. Bereshit 2:3, Génesis 2:3. Y bendijo el Eterno al día séptimo y lo santificó. Así que la consagración necesita espacios donde el alma vuelve a alinearse, donde el ruido disminuye y la voz de Dios, del Eterno, vuelve a ocupar el centro. Busquemos espacios para que la voz del Señor ocupe el centro de nuestra vida, ¿sí? Porque quien nunca se aparta para el Eterno termina siendo absorbido por todo lo demás. Y aquí es muy importante que nosotros miremos qué cosas de nuestra vida a veces nos absorben y nos apartan de todas las cosas del Señor y nos absorben para introducirnos en muchas otras cosas, menos en las cosas santas del Eterno, ¿sí? Hay cosas en las que tenemos que separarnos y tenemos que tener atención, es lo normal de nuestra vida, ¿sí? Es la parte de la rutina de nuestra vida natural, pero no podemos hacer que esa parte de nuestra vida natural se nos vuelva normal y nos entretenga de lo que nosotros tenemos que hacer frente al Señor. Así que, punto C, necesitamos vigilar qué alimenta el corazón. La santidad incluye pensamientos, incluye deseos, motivaciones, palabras. Así que la pregunta no es solo, ¿es pecado? Porque a veces nosotros nos preguntamos, ¿esto será pecado? No, 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 esa no debe ser solo la pregunta, si esto es pecado, sino más bien, ¿esto me acerca o me enfría espiritualmente? Si yo detecto que esta acción que estoy haciendo me está enfriando espiritualmente, yo dejo de hacerlo, ¿sí? Yo dejo de hacerlo. Si yo entiendo y digo, esto me está motivando o disparando espiritualmente, yo lo sigo realizando, ¿sí o no? Así que Pablo lo expresó así, en 1 Corintios 6:12. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que la madurez espiritual comienza cuando el creyente deja de vivir solamente por límites externos, ¿sí? Eso es pecado, eso es prohibido, eso no lo hagas, si pasas allí está mal, si pasas aquí está mal, estamos mal, porque entonces la persona no tiene una madurez espiritual. La madurez espiritual comienza es cuando el creyente deja de vivir solamente por límites externos y aprende a discernir qué fortalece o qué debilita su comunión con el Todopoderoso. Y creo que los papás y los hijos son un gran ejemplo. Yo como papá tengo que tener la firmeza y creer que los criterios y la parte ética y moral que yo les envié a mis hijos van a ser los límites, ¿cierto? Para que ellos tengan el discernimiento y digan, esto no está bien y esto no lo voy a hacer. Y no tienen al papá al lado, ¿sí? Cuando yo crezco con esa conciencia, entonces yo veo que no necesito límites externos. Papá no tiene que decirle a los hijos, no me pasa de aquí de la portería hacia afuera porque alguien puede llevarte y no sé quién te ve, ¿no? No necesita el papá, simplemente dicen, hasta aquí está mi zona segura, de aquí para allá no debo salir. Sí, es una realidad. El nazareo vigilaba lo que entraba en su cuerpo. El discípulo del Mesías también aprende a vigilar lo que entra en su mente y permanece en su corazón. ¿Qué entra en nuestra mente, pero que permanece en nuestro corazón?
y D, vivir conscientes de la presencia del Eterno. El Mishkan en Naso estaba en medio del campamento. Ahora el creyente es llamado templo del Espíritu del Santo. Y eso cambia cómo hablamos, cambia cómo trabajamos, cambia cómo tratamos a las personas, cómo usamos el tiempo y cómo usamos el dinero. Todo tiene que ir en función al Señor, ¿sí? Porque el discípulo comienza a entender que no existen áreas seculares separadas del Eterno. Y esto es importante. Nosotros no tenemos áreas seculares apartadas del Señor y otras con el Señor. Nuestra vida está completamente con Él o sin Él. No pueden haber tibiezas, ¿sí? Primera de Colosenses 3:23. Primera de Colosenses. Perdón. Colosenses 3:23. Gracias. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y también, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Eterno. Miren lo que dice allí, comáis o bebáis o otras cosas, hacedlo todo para la gloria del Señor. No podemos apartarnos del Eterno, ¿sí? Si estamos apartados para el Señor. Así que la verdadera consagración no aparece solamente en momentos espirituales visibles. Se revela en la manera en que una persona vive cuando entiende que el Eterno está presente incluso en lo cotidiano. En todo lo cotidiano está el Padre. Así como Israel ordenaba el campamento alrededor de la presencia divina, el creyente aprende a ordenar toda su vida alrededor del Eterno. Toda mi vida tiene que estar alrededor del Todopoderoso. Y voy a ir un poquito más rápido para cerrar ya con esto. Consagración no es perfeccionismo, porque a veces pensamos que si no hacemos todo perfecto, estamos mal. No. Muchos confunden consagración con tensión espiritual, con culpa o con hipercontrol. ¿Sí? Pero en la palabra, la consagración nace del amor y de la cercanía con el Eterno. ¿Sí? Y entonces entendemos que el Eterno es el que produce en nosotros el querer como el hacer, como dice Filipenses 2:13. Así que la meta de la consagración no es convertirse en una persona obsesionada con controlar todo, sino en alguien tan cercano al Eterno que su vida comienza naturalmente a reflejar su carácter. Mostremos el carácter del Señor. ¿Está bien? Así que el Señor sea ayudándonos. Y cierro con esto. Así como en la Parashá Naso, cada hombre y mujer era llamado a apartarse para el servicio y la presencia del Eterno, hoy también el Mesías Yeshua nos invita a vivir una vida consagrada, no basada solo en apariencias externas, sino en un corazón rendido y disponible para Él. La consagración comienza cuando dejamos de vivir únicamente para nuestros propios deseos y permitimos que el Eterno transforme nuestras prioridades, pensamientos y decisiones. Este es un llamado de detenernos y preguntarnos qué áreas de mi vida aún no he entregado completamente al Señor. ¿Estoy viviendo consciente de su presencia cada día? Que este estudio nos motive a buscar una relación más profunda con el Eterno, a apartarnos para sus propósitos y a convertirnos en personas donde su luz, su santidad y su amor puedan reflejarse plenamente al mundo. Que el Señor nos ayude en este tiempo y en este proceso. Amén.